Bueno, y ahora sí, ya una vez que ya hice la review post partido de ese Barcelona-Manchester United, me gustaría pues ahora sí hablar de lo que omití en ese video, porque como tal quería dejar de su propio video en específico para poder explayarme más. Y eso, pues por supuesto, si se preguntan qué es, pues por supuesto es la vergüenza de, bueno, los penales, los dos penales que se nos han virlado, los ya sospechosos y frecuentes errores que se suelen cometer arbitralmente hablando contra nosotros. Ya no basta solo en liga que nos han quitado de 7 a yo diría que hasta 8 penales en básicamente en qué será 21 jornadas más o menos, de por supuesto varios posibles. Y yo lo que quiero dejar en claro con todo esto es que si no bastaba con eso en liga, como lo digo, pues ahora también es en Europa. Lo vimos en la Champions, en estos partidos que tuvimos en la fase de grupos, y ahora que estamos en la Europa League también lo podemos ver. Y por supuesto es algo que quiero comentar sí o sí. Bueno, pues a mí sinceramente me sorprendió mucho la imagen que tuvo, bueno, que expresó en este caso Xavi una vez que hizo el penal Fred, aquel penal con la mano donde terminó pues bueno directamente dirigiéndose al árbitro y gritando y haciendo señas de dos, evidentemente de dos penales birlados. Y posteriormente pues cómo fue a reclamarle al árbitro directamente, ¿no? Que bueno, Xavi siempre ha dejado en claro que no quiere hablar de árbitros, que él siempre se quiere mantener en la raya. Yo creo que más que nada porque no quiere problemas y quiere evitar la polémica. Pero por mucho que lo intente, pues llega un punto en el que pues ya llega a ser tan indignante que sí o sí pues se te termina saliendo, se te termina escapando. Y bueno, pues ya lo ha dejado en claro que él casi nunca quiere hablar de árbitros, pero hay muchas veces, como por ejemplo contra el Bayern, contra el Inter, contra el Cádiz principalmente, y contra, bueno, pues contra este árbitro de este partido Barcelona-Manchester United. Y bueno, pues es que es para hacerse notar. ¿En qué sentido estamos hablando? Pues bueno, estamos hablando de que ya con en total estas dos competiciones en esta temporada ya serían 4 penales birlados, los cuales pues los estarán viendo en pantalla. Por una parte el de Alphonso Davies a Dembélé, por otra parte el del cabezazo de Ansu Fati que lo termina contando Dumfries con la mano. El tercero que fue... ¿Quién fue este jugador? Bueno, me da igual. Terminan haciéndole una plancha a Jordi Alba, terminan entrándole pues por la altura, pues casi pudieron darle al tobillo, pero terminó llegando primero a Jordi Alba y después al balón, lo cual evidentemente es una traba y cuenta como parte de la jugada, y por supuesto al llegar antes al jugador pues cuenta totalmente como falta al jugador y ponen de penalti. Y la cuarta, que fue, ¿quién es? Sergi Roberto, un cabezazo de Sergi Roberto que bueno, terminó chocando el antebrazo de abajo, la parte de abajo del antebrazo, poco arriba del codo, en este Fred. Y por supuesto ahora con estos 4 penales pues estamos hablando de que ya es una perjudicación bastante grande. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente en Champions si se nos hubiese cobrado el penalti contra Dembélé, pues ese partido es un partido que terminamos perdiendo 2-2, perdiendo 2-0. Y por supuesto el tema de los penales siempre es algo que hay que ver el contexto, no solo por cómo era la jugada, sino por en qué momento del partido llega. Yo lo digo porque en aquel partido que estábamos jugando contra el Bayern estábamos perdiendo 2-0, y si nos hubiesen cobrado ese penal y por supuesto lo hubiéramos convertido, pues quiere decir que nos hubiéramos puesto 1-0, y por supuesto ese gol de cabezazo posiblemente no hubiese llegado, y esa jugada de Leroy Sané ya por el centro, que ya llega pues en parte porque estamos ya desconcentrados y se nos va la mente pues bueno, porque siempre ya perdimos otra vez contra este equipo, pues posiblemente eso tampoco hubiese pasado. El Bayern si hubiese tenido que ir hacia arriba, dejado más espacios, arriesgar más. El Barça pues hubiese podido aprovechar más espacios y ya con la ventaja si hubiese tranquilizado un poco y hubiese tenido más confianza, calma y paciencia. Es decir, un penalti te lo cambia todo. El segundo, pues la mano de Dam. Y por supuesto que aclarar que si hubiésemos ganado ese partido, pues simplemente con eso hubiésemos pasado la fase de grupos. No nos quedamos a mucho de pasarla. Pero bueno, es lo que pasa cuando te avientan el Bayern y al Inter, pues ya, pues de golpe. Por otra parte tenemos la mano de Dumfries, que esto se produjo en el Inter Barça, bueno, pues como lo digo, de la fase de grupos de la Champions de esta temporada 2022-2023. Y esta mano se produjo aquel partido, como ya lo sabemos, pues donde el Inter nos terminó tirando pues un autobusazo de escándalos, un cerrojo bastante potente.
que bueno, a mí nunca me ha gustado el fútbol defensivo, pero bueno, es una manera de contrarrestarnos. El Inter sabe hacer ese juego, tiene jugadores muy físicos y con mucho carácter y pues bueno, terminaron lográndolo. Esa mano también, repito, nos hubiera dado la tranquilidad en el marcador y hubiese tenido que obligar al Inter a salirse pues del autobusazo, porque hubiese obligado a irse hacia arriba. Irse hacia arriba porque una vez que ya terminas metiendo gol a uno de estos equipos defensivos, si lo que generalmente se hacen es tirarse para quedarse atrás y por supuesto no arriesgar y pues no terminar perdiendo, y se conforman simplemente pues con un empate. Se terminan conformando con un empate porque pues son con equipos que consideran que en el tú por tú en el fútbol ofensivo no te pueden competir. Y no solo es que no te puedan competir, sino que, seamos sinceros, si terminan yéndose arriba y tú que aprovechas muy bien los espacios, pues lo más probable es que terminarías derrotándoles. Entonces, si en este partido nosotros anotábamos este penalti, por supuesto de mano, lo más probable es que, pues seamos sinceros, que hubiésemos terminado obligando al Inter a ir hacia arriba y por supuesto hubiésemos obligado al Inter a hacer cosas distintas. Un partido que terminamos perdiendo 1-0, pues lo hubiésemos terminado empatando, lo cual ya como mínimo nos hubiera dado pues una esperanza más válida en el Camp Nou, porque hubiésemos llegado en igualdad de condiciones y no hubiésemos tenido que ir tan pues a la desesperada, tan a remolque. Entonces también nos hubiese ayudado simplemente que no se nos pitara el de Dembélé. Yo ya no te voy a decir los dos, que deberían ser los dos, sino que simplemente uno. Entonces, si nos hemos quedado afuera, sí, en parte es porque nos tocan dos rivales muy potentes en la fase de grupos. Sí, nos quedamos afuera también porque cometimos muchos errores fortuitos en acciones aisladas, porque los partidos fueron muy buenos. Pero también vamos a ser sinceros, también jugó una parte el tema del arbitraje. Entonces, si ya no bastó con eso, a estos dos penales hay que sumarle estos dos. El penal a Jordi Alba, esa especie de plancha que termina llegando antes a su pie y no al balón, y después en la mano de Fred. Sí, contra el Manchester United. Si hubiésemos cobrado esos dos penales, con que anotáramos uno, hubiese bastado simplemente para ponerse encima del marcador. El United se tiene que ir hacia arriba. El Barça puede aprovechar más espacios y por supuesto, si no, pues hubiésemos terminado ganando 4-2 y por supuesto hubiésemos dado un poco más de calma y tendríamos que ir a Old Trafford con más tranquilidad, relativamente, porque cuando tú vas con diferencia de 2 y vas de visita a un ambiente como Old Trafford, pues no es para relajarte, pero sí para no jugar con tanto miedo. Si me explico, hubiésemos ganado el partido y nos hubiese ya dado pues una esperanza más. Entonces son 4 penales los cuales pues a saber si no van a ser decisivos estos dos contra el Manchester United, porque si al final terminamos, ojalá que no lo voy a decir porque me da miedo que al final pase, pero si terminamos cayendo ante el United, pues sí o sí estas imágenes van a quedar para el recuerdo. Entonces cuatro acciones donde pues bueno se nos ha afectado bastante y realmente pues ya llega a ser un punto indignante, porque entre los de liga y estos posiblemente llegarían a ser 7, 11, yo diría que hasta 12 posibles 12 penales no cobrados entre las dos competiciones, Liga y Champions League. Sí, en Liga tendríamos una ventaja más grande y por supuesto en la Champions pues estaríamos en estatutos mejor. Y cabe aclarar que el Barça pues a ver es un equipo al que obviamente pues hace mucho, le cometen muchos penales porque ya es cuestión simplemente de lógica, porque si muchas veces te dicen que no te cobraron penales es porque tú directamente no los produciste, perdón. Y realmente pues podríamos interpretarlo así, pero entre comillas, porque a ver, por cuestiones de lógica el Barça es un equipo que juega al ataque, que es un equipo que juega muy ofensivamente, que es atrevido y que es un fútbol de generar en muchas ocasiones, tener la posesión en el área rival, y por ende pues se entiende, ¿no? Se entiende perfectamente que si hay un equipo al que le tienen que hacer muchos penales, pues evidentemente es al Barça, porque con tanto tiempo la posesión y tanta llegada al arco rival, por supuesto en alguna ocasión terminarán intentando frenarnos como sea y terminarán haciendo penaltis.
terminarán haciendo varios penaltis y por supuesto es la razón por la cual nosotros deberíamos tener más penales a favor. Más penales a favor y curiosamente, irónicamente mejor dicho, somos uno de los equipos que menos penales a favor tienen. Deberíamos ser un equipo con muchos más penales a favor y por supuesto yo no estoy diciendo con esto que quiero que se nos cobren penaltis inexistentes. Sí, que tampoco se nos perjudique, yo lo que quiero es que se nos arbitre bien y que los que sean penales se nos cobren, los que no, pues no. No todo por supuesto es penalti. Estoy diciendo solo las acciones que son penaltis, pero también hay una que otra acción a lo largo de esta temporada que no es penalti. Por ejemplo, la que se me viene más a la mente, por ejemplo, podría ser esa acción contra el Celta de Vigo de Rafinha, que para mí no es penalti, porque por mucho que el jugador estorba, pues Rafinha tiene tiempo y espacio para decidir si, bueno, pues si termina esquivándolo o maniobrar. Tiene tiempo y espacio para maniobrar. No mucho, pero sí lo suficiente. Y por otra parte, pues el jugador, sabiendo esto, terminó dirigiéndose a la pierna del rival y forzando el choque y terminó cayendo. Entonces para mí como tal penal no es. Es debatible por supuesto porque el contacto y bueno pues el estorbo, la obstrucción vamos a decirle sí existe. Pero para mí no lo es. Ese es un ejemplo de lo que para mí no es penalti a lo largo de la temporada. Hay muchas acciones que para mí podrían llegar a ser penalti, pero por supuesto no lo son. No lo son y ese es el asunto. Si no son, pues que no se cobren. Pero yo lo que estoy diciendo, repito, es que quiero que se cobre lo que sea penalti. Y ha pasado, pues no. No, o sea, entre la liga y entre la Champions League, pues hemos visto ya a lo largo de toda esta temporada que ya van varias veces que se nos terminan quitando distintos penaltis. Ya ni siquiera hablemos por supuesto de las faltas, de las amarillas perdonadas, de las amarillas que no eran que se nos marcaron, porque si no pues es que esto dura hasta mañana y si no pues terminaría siendo incluso algo más indignante, porque entre recordar todo y tal pues podría ser algo que sinceramente pues te deja bastante pensando en si esto es mala fe. Yo sinceramente quiero pensar que no, que simplemente es negligencia arbitral, que muchos árbitros pues ni siquiera están o que no están capacitados o por alguna extraña razón están presionados para no cobrar este tipo de acciones, pero yo creo que viendo estas acciones pues queda más que claro que todas estas acciones son penalti. Son penalti y ya para que un entrenador como Xavi, que repito no es que él como tal quiera hablar de árbitros, pero se le sale por esta clase de cuestiones, pues para que un entrenador como Xavi, que no le gusta hablar de estas cosas, termine comentando esto, pues ya es para, sinceramente, pues para hacerse ver y para notar, porque no es como que él sea alguien precisamente peleonero, porque sabe precisamente a lo que se arriesga. Te pueden amonestar por protestar, te pueden terminar echando, y eso por supuesto lo que condicionaría la vuelta en Old Trafford, te condicionaría partidos de liga y indicaciones, por mucho que puedas llamar a tu asistente y por supuesto darle las órdenes, pues por ciertas también tiene ciertas limitaciones. Entonces pues esto de los penaltis cada vez empieza a ser más indignante, porque uno quiere competir en igualdad de condiciones y no puede, siempre ya se tiene que salir con la mentalidad de tener que hacer un poquito más, un esfuerzo poquito mayor, porque pues de ley va a haber acciones arbitrales polémicas, que esto realmente pues de ley siempre va a suceder. En el fútbol siempre tiene que haber polémica arbitral, pero el problema no es que haya polémica arbitral, bueno, que en realidad sí. El problema mayor para mí de todo esto es que siempre que haya polémica arbitral, hablando del arbitraje, tú siempre vas a perder. ¿Por qué? Pues porque juegas en el Barça o porque eres del Barça. Entonces tú lo que necesitas es prácticamente pues ya normalizarlo, mentalizarlo y ya salir a la mente con, bueno, de ley me van a o no me van a cobrar un penalti o no me van a cobrar una falta. Entonces a la hora de que no me cobren algo que sí es, pues directamente, como ya me lo esperaba, pues directamente no voy a protestar, porque si no pues me amonestan y les doy más el gusto. Entonces pues no voy a protestar y me quedo callado. Igual si eres del Barça, pues bueno, aún así cuesta, pese a que te mentalices, pues cuesta aún así el hecho de no poder protestar todas estas clases de cosas, porque
pues es que muchos de estos penaltis hubiesen sido decisivos, porque dijéramos, bueno, pero son penaltis que a final de cuentas pues no te hubieran pasado de un 5-1 pues un 6-1. Bueno, pues podría ser en todo caso pues más pasable porque no fue la gran cosa, pero la mayoría de estos penaltis son en acciones decisivas, partidos decisivos donde se juega pues directamente eliminatorias, o partidos donde no son eliminatorias, pero los partidos están en bastantes situaciones de traba, situaciones pues bueno, de partidos que costó trabajo sacar adelante, situaciones que sufrimos mucho, partidos que nos costaron un horror, y esta clase de cosas pues lo único que hacen es meter el dedo en la llaga. Entonces cuesta realmente mentalizarse, pero tristemente conforme va pasando una y otra vez, va pasando contra el Cádiz, contra el Real Madrid, contra el Bayern, contra el Inter, contra el Manchester United, te pasa creo contra el Osasuna, te pasa contra el Rayo Vallecano, te empieza a pasar constantemente ya en varios partidos, pues tú contra el Mallorca, pues tristemente empiezas a normalizarlo, empiezas a acostumbrarte y empiezas a ver lo grave, pero ya tampoco tan grave. O si sigues viéndolo igual de grave porque pues es algo gravísimo, terminas viéndolo gravísimo, pero ya realmente el enojo, y ya aprendes incluso hasta gestionarlo mejor, porque ya llega un punto en el que pasa ya tantas veces de manera injusta que pues no hay nada que hacer. Y por supuesto cabe aclarar que mientras suceden todos estos penales, los señores de la prensa pues claramente no señalanlos, porque que yo sepa, estos dos penaltis contra el Manchester United, pues que yo sepa no han salido en ninguna portada, no han salido en ninguna noticia, en ningún titular. Yo ya no te voy a decir la portada, en ningún titular, en ninguna noticia he visto pues que se intente mostrar estas dos acciones polémicas. Yo no he visto que adentro de un artículo en la redacción se muestren estas dos fotografías donde se muestran estos penaltis contra el Manchester United no pitados. Yo no he visto realmente ninguna acción. Lo que sí he visto claramente es pues videos, fotos, imágenes de la reacción de Xavi reclamándole al árbitro, pero no poniendo por qué está reclamando, ni por supuesto tampoco poner el contexto. Entonces, por todo esto cuesta no pensar mal. Y realmente pues nada, pues esperemos que estos penaltis no vayan a ser decisivos contra el United. Esperemos que el equipo se mentalice para no protestar pues demasiado lo que debería ser un penalti, porque yo creo que deben acostumbrarse a que les roben, salir mentalizados, no que se olviden del árbitro, sino estar conscientes de lo que pueden hacerles el árbitro, por supuesto, para que a la hora de que suceda gestionemos lo mejor, que no nos pase, que no se nos vaya la cabeza, porque si no les vamos a dar más el gusto. Y nada, pues realmente esto es pues sumar y seguir y un robo que va a seguir así jornada tras jornada en Europa, jornada tras jornada en pues bueno en la liga también. A saber si va a suceder en la Copa. Me da miedo que nos tocó el Real Madrid como rival de la Copa del Rey, ya no solo por cuestiones así deportivas, ¿no? De que es un buen equipo con buenos jugadores, sino que también pues a saber cómo nos va a ir pues allá en el Bernabéu. En el Bernabéu ya lo comentó Gilmarín, ¿no? Que bueno, pues arbitrar bien con el Madrid y su público en el Bernabéu pues son palabras mayores. Entonces a ver qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero bueno, simplemente pues esto es suma y sigue, seguir pues bueno aguantando esta clase de cosas y nada, pues seguir tragándose el enojo, el coraje, la impotencia de saber que estas acciones de penalti pues no se te van a cobrar. Y estoy seguro que si fuese otro equipo con otra camiseta esto sí se cobraba, pero pues bueno, pues ya que se le va a hacer. Tristemente esto va a ser así, pues va a seguir y a seguir y seguir. Y una última cosa, yo no recuerdo que la pasada temporada pues hubiese errores arbitrales tan grandes y tan curiosamente contra el Barça. Sí recuerdo que hubo pues acciones polémicas, que si una expulsión de Jong en Cádiz que no era, que si una expulsión así, que si una amarilla que no y tal. Pero penalti tras jornada y jornada y jornada, yo sinceramente no lo recuerdo. Qué chistoso que cuando el Barça está en reconstrucción pues empieza los errores masivos. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, mi canal principal Anime y Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.